La risa, por Henry Bergson. 7. Capítulo primero. De lo cómico en general. Lo cómico de las formas y lo cómico de los movimientos. Fuerza expansiva de lo cómico. 5. Antes de seguir más adelante, descansemos un momento y volvamos la vista a nuestro alrededor. Ya lo insinuábamos al comienzo de este trabajo. Sería quimérico querer deducir todos los efectos cómicos de una sola y sencilla fórmula. Esta fórmula existe, en cierto sentido, pero no se desenvuelve de un modo regular. Quiero decir que la deducción debe detenerse de cuando en cuando en algunos efectos salientes, que aparecen como modelos, a cuyo alrededor se disponen, en círculo, otros efectos nuevos que se les asemejan. Estos últimos no se derivan ya de la fórmula, pero sin embargo son cómicos, por su afinidad con los que de ella se deducen. Volviendo a Pascal, definiré la marcha del espíritu valiéndome de la curva que este geómetra estudió bajo el nombre de roulette. La curva que describe un punto de la circunferencia de la rueda de un coche cuando éste avanza en línea recta, punto que gira como la rueda, por más avance como el coche. Y si no, imaginemos una inmensa avenida como las que se encuentran en el bosque de Fontainebleau, con encrucijadas que se marcan hasta lo lejos por una serie de jalones. Recorreremos cada una de esas encrucijadas, daremos una vuelta alrededor, exploraremos las sendas que de ahí parten y volveremos a tomar la dirección primera. Ya estamos en una de esas encrucijadas, de lo mecánico calcado sobre lo vivo, dice su letrero, y debemos detenernos en ella por ser una imagen central desde donde la imaginación irradia en direcciones divergentes. ¿Cuáles son estas direcciones? Quiero distinguir tres principales. Vamos a seguirlas una después de otra para reanudar luego nuestro camino en línea recta. 1. En un principio, esta visión de lo mecánico y lo vivo, mutuamente englobados, nos hace evolucionar en sentido oblicuo hacia otra imagen más vaga, la de una rigidez cualquiera aplicada a la movilidad de la vida, una rigidez que probase torpemente a seguir sus líneas e imitar su flexibilidad. Entonces vislumbramos cuán fácilmente puede resultar ridícula una indumentaria. Podríamos decir que toda moda es ridícula bajo algún aspecto, solo que cuando se trata de la moda actual, nos acostumbramos a ella hasta tal punto que nos parece que el traje forma parte del cuerpo. Nuestra imaginación no distingue entre ambos. No se nos ocurre oponer la rigidez inerte de la envoltura a la flexibilidad viva del objeto envuelto. Lo cómico permanece, pues, aquí en estado latente. Apenas sí lograría apuntar al exterior cuando la incompatibilidad entre la envoltura y el objeto envuelto sea tan profunda que no pueda consolidarles su unión ni por un secular contacto. Tal ocurre, por ejemplo, con nuestro sombrero. Pero suponed que un excéntrico se vista con arreglo a una moda ya anticuada. Nuestra atención recaerá entonces sobre el traje. Haremos una distinción absoluta entre él y la persona. Diremos que la persona se disfraza, como si toda vestidura no fuese un disfraz, y el lado ridículo de la moda, que hasta entonces permaneció en la sombra, se nos mostrará a plena luz. Comenzamos ya a vislumbrar algunas de las enormes dificultades de detalle que suscita el problema de lo cómico. Una de las razones por que se han emitido tantas teorías erróneas o deficientes de la risa es que muchas cosas son cómicas de derecho sin serlo. No obstante, de hecho, por haberse amortiguado su virtud cómica en fuerza del uso. Es menester que se produzca una brusca solución de continuidad, una ruptura con la moda para que se reanime esa virtud. Entonces creemos que esta solución de continuidad es la que engendra lo cómico, cuando en realidad se limita a ponérnoslo de relieve. Se explica la risa por la sorpresa, el contraste, etc. Definiciones que convendrían también a una multitud de casos en que no sentimos la menor gana de reír. La verdad dista mucho de ser tan sencilla. Pero he aquí que hemos llegado a la idea de disfraz. Ya hemos demostrado que tiene por delegación la facultad de hacer reír.
no será inútil que averigüemos de qué forma usa de esa facultad. ¿Por qué nos reímos de una cabellera que ha pasado del negro al rubio? ¿De dónde procede lo cómico de una nariz rubicunda? ¿Y por qué nos mueve a risa un negro? Preguntas todas ellas difíciles, ¿a cuál más? Como lo prueba el que psicólogos de la altura de Hecker, Kraepelin y Lipps las hayan contestado de diferente modo. Dudo si acaso no resolvió la cuestión cierto cochero que delante de mí trató de mal lavado a un cliente de color que llevaba en su coche. Mal lavado. Un rostro negro sería, pues, para nuestra imaginación, un rostro embadurnado de tinta o de negro de humo. Y, por consiguiente, una nariz roja no puede ser sino una nariz sobre la que se ha plantado una capa de bermellón. Ved por dónde el disfraz ha transmitido algo de su virtud cómica a casos en que ya no hay disfraz, pero pudiera haberlo. Así como el traje habitual, tan distinto de la persona, llega a parecernos que forma con ella un cuerpo solo porque estamos habituados a verla con él. Ahora, aunque la coloración negra o roja sea inherente a la piel, nosotros, como nos sorprende, la tomamos por artificial. De ahí se deriva toda una serie de dificultades por la teoría de lo cómico. Una proposición como esta: mi traje habitual forma parte de mi cuerpo. Es absurda a los ojos de la razón. Sin embargo, la imaginación la acepta como verdadera. Una nariz roja es una nariz pintada. Un negro es un blanco disfrazado. Estos juicios, no obstante ser absurdos para la razón, no lo son para la simple imaginación. Hay, pues, una lógica de la imaginación, que no es la lógica de la razón, que hasta suele estar en pugna con ella, y con la cual será menester que cuente la filosofía, no solo para el estudio de lo cómico, sino en todas las investigaciones de este orden. Es algo así como la lógica del sueño, pero de un sueño no abandonado al capricho de la fantasía individual, sino soñado por la sociedad entera. Para reconstituir esa lógica, sería menester un esfuerzo particularísimo, que levantase la corteza de juicios bien amasados y de ideas bien sentadas, a fin de poder advertir, manando en el fondo de uno mismo, a manera de raudal subterráneo, una fluida continuidad de imágenes perfectamente enlazadas, penetrando las unas en las otras. Esta interpretación de las imágenes no se opera al acaso, obedece a leyes, o más bien a hábitos, que son a la imaginación lo que la lógica al pensamiento. Sigamos, pues, esa lógica de la imaginación, en el caso que nos ocupa. Un hombre que se disfraza es una figura cómica. También lo es un hombre que parece haberse disfrazado. Por extensión, será cómico todo disfraz, no solo del hombre, sino también de la sociedad y hasta de la misma naturaleza. Empecemos por la naturaleza. Reímos de un perro esquilado a medias, de un parterre cuyas flores son de un color artificial, de un bosque cuyos árboles se hallan tapizados de carteles electorales, etc. Buscad la razón y veréis cómo se piensa siempre en una mascarada. Pero lo cómico está aquí muy atenuado, demasiado lejos de su manantial. ¿Se le quiere dar un relieve mayor? Preciso será que nos remontemos a la fuente misma, que aproximemos la imagen derivada, la de una mascarada, a la imagen primitiva, que era, como hemos visto, la de un amaño mecánico de la vida. Una naturaleza arreglada mecánicamente, he ahí un motivo francamente cómico, sobre el cual podrá levantar la fantasía sus combinaciones con la certeza de obtener un gran éxito de risa. Recuérdese el tan divertido pasaje de Tartarín en los Alpes, donde Bompard hace tragar a Tartarín y algo también, por consiguiente, al lector, la idea de una Suiza montada con máquinas como el escenario de la ópera, explotada por una compañía que atiende a la conservación de cascadas, glaciares y barrancos ficticios. Este mismo motivo aparece también, pero transpuesto en un tono muy distinto, en las Novel Notes del humorista inglés Jerome K. Jerome.
La anciana dueña de un castillo pretende que el hacer buenas obras no le cause mucha molestia y manda instalar cerca de su morada a unos ateos a quienes convertirá y que han sido fabricados expresamente para ella. Gentes honradas que se hacen pasar por borrachos, a fin de que ella pueda curarles de su vicio, etc. Hay palabras cómicas en las cuales se encuentra este motivo en el estado de resonancia lejana, mezclado a una ingenuidad afectada o sincera que le sirve de acompañamiento. Ejemplo de ello es la frase de cierta dama que, invitada por el astrónomo Cassini a ver un eclipse de luna, y habiendo llegado con retraso, le dijo: «Monsieur de Cassini, ¿tendrá la amabilidad de volver a empezar para que yo lo vea?». O si no, esta exclamación de un personaje de Gondinet, que al llegar a una población y enterarse de que en los alrededores hay un volcán extinguido, exclama: «Tenían un volcán y lo han dejado apagarse». Pasemos a la sociedad. Viviendo en ella y viviendo de ella, no podemos menos de tratarla como un ser vivo. Será, pues, ridícula toda imagen que nos sugiera la idea de una sociedad que se disfraza, y por decirlo así, de una mascarada social. Ahora bien, esta idea apunta ya desde el momento en que advertimos algo inerte, algo hecho, algo añadido en la superficie de la sociedad viva. Es algo de rigidez que se halla en pugna con la flexibilidad interna de la vida. El lado ceremonioso de la vida social encerrará siempre un cómico latente que no esperará más que una ocasión para manifestarse a plena luz. Podría decirse que las ceremonias son al cuerpo social lo que el traje al cuerpo del individuo. Deben su gravedad a la circunstancia de que nuestra imaginación las identifica con el objeto a que se las aplica el uso, y pierden esa gravedad desde el momento en que de él las aísla nuestra imaginación. Así, pues, no se necesita más para que una ceremonia resulte cómica, sino que nuestra atención se reconcentre sobre lo que tiene de ceremoniosa, que nos olvidemos de su materia, como dicen los filósofos, para no pensar más que en la forma. No hace falta insistir sobre este punto. Nadie ignora cuánto se prestan al humor cómico todos los actos sociales de una forma definida, desde una simple distribución de premios hasta una sesión de tribunal. Cuanto más sean las formas y las fórmulas, otros tantos marcos tendremos ya hechos para encajar ahí lo cómico. Pero aquí también se podrá recargar lo cómico aproximándolo a su fuente. De la idea de disfraz, que es derivada, será menester remontarse entonces a la idea primitiva, la de un mecanismo superpuesto a la vida. La forma acompasada de todo ceremonial nos sugiere de por sí una imagen de esta índole. No bien olvidamos el grave objeto de una solemnidad o de una ceremonia, los que en ella toman parte nos dan la impresión de fantoches que se mueven. Su movilidad se ajusta a la inmovilidad de una fórmula. Tenemos un puro automatismo. Pero el automatismo perfecto será, por ejemplo, el de un funcionario que funcione como una simple máquina, o también la inconsciencia de un reglamento administrativo que se aplica con fatalidad inexorable, tomándosele por una ley de la naturaleza. Hace unos años naufragó en los alrededores de Dieppe un gran baquebote. Algunos pasajeros lograron salvarse en una embarcación después de muchos trabajos. Unos aduaneros que habían acudido valerosamente a socorrerles empezaron por preguntarles si no tenían algo que declarar. Algo análogo se encuentra, aunque la idea sea más sutil, en aquella frase de un diputado que interpelaba a un ministro el día siguiente de un resonante crimen cometido en un tren. El asesino, después de haber rematado a su víctima, debió de apearse a contravía, violando los reglamentos administrativos. Un mecanismo incrustado en la naturaleza, una reglamentación automática de la sociedad. He ahí, en suma, los dos tipos de efectos cómicos que encontramos en nuestras investigaciones. Solo nos queda combinarlos y ver qué resulta de ello. El resultado de esa combinación será, a todas luces, la de una reglamentación humana, sustituyendo a las leyes mismas de la naturaleza. Recuérdese la contestación de Sganarelle a Geronte, cuando éste le hace observar que el corazón está en el lado izquierdo y el hígado en el derecho. Sí,
Así era antes, pero ya hemos cambiado todo eso y ahora practicamos la medicina por un método nuevo. Y la consulta de los dos médicos de M. de Porceganac, el razonamiento que de esto habéis hecho resulta tan docto y tan hermoso que es imposible que el enfermo no esté hipocondríaco. Y si no lo estuviese, sería menester que llegase a estarlo, en atención a las cosas tan lindas que habéis dicho y a la exactitud del razonamiento que habéis hecho. Podríamos multiplicar los ejemplos, sin más que hacer desfilar ante nosotros a todos los médicos de Molière. Aparte de que, por lejos que parezca ir aquí la fantasía cómica, la realidad se encarga a veces de sobrepujarla. Un filósofo contemporáneo, argumentador impenitente, al cual se le hacía ver que sus razonamientos, irreprochablemente deducidos, tenían en contra suya la experiencia, puso fin a la discusión con esta simple frase: la experiencia yerra, y es que la idea de reglamentar administrativamente la vida se halla más extendida de lo que parece, y es natural a su modo, aunque para llegar a ella hayamos tenido que emplear un procedimiento artificial de recomposición. Podríamos decir que en ella se contiene la quintesencia del pedantismo, que no es otra cosa en el fondo que el arte aspirando a imponerse a la naturaleza. En efecto, el mismo efecto va haciéndose cada vez más sutil, empezando por la idea de una mecanización artificial del cuerpo humano, si cabe la expresión, hasta parar en la de una sustitución cualquiera de lo natural por lo artificioso. Una lógica cada vez menos ceñida, cada vez más semejante a la lógica de los sueños, transporta la misma relación a esferas cada vez más elevadas, entre términos más inmateriales cada vez, pues todo reglamento administrativo concluye por ser, respecto a una ley material o moral, lo que es, por ejemplo, con respecto al cuerpo que vive, un traje hecho de antemano. De las tres direcciones que deberíamos tomar, solo hemos seguido hasta el fin la primera. Pasemos a la segunda y veamos a dónde nos conduce. 2. Lo mecánico insertado en lo vivo será también ahora nuestro punto de partida. ¿De dónde se derivaba lo cómico? De que el cuerpo vivo tomaba la rigidez de una máquina. Nos imaginábamos al cuerpo vivo como la flexibilidad perfecta, como la actividad siempre despierta de un principio en constante elaboración. Pero esta actividad debía de ser más propia al alma que al cuerpo. Debía de ser la llama misma de la vida, encendida en nosotros por un principio superior y vislumbrada a través del cuerpo por un efecto de transparencia. Cuando no vemos en el cuerpo vivo más que gracia y flexibilidad, es que olvidamos cuánto hay en él de pesado, de resistente, de material. En suma, prescindimos de su materialidad para pensar tan solo en su vitalidad, que atribuye nuestra imaginación al principio mismo de la vida intelectual y moral. Pero supongamos que algo llama nuestra atención sobre esa materialidad del cuerpo. Supongamos que en vez de participar de la ligereza del principio que lo anima, no se halla el cuerpo a nuestros ojos, sino una pesada y molesta envoltura, lastre inoportuno que retiene en la tierra a un alma impaciente por dejar este suelo. El cuerpo entonces será, para esta alma, lo que el traje era hace un instante para el cuerpo mismo, una materia inerte colocada sobre una energía viva. Y en cuanto tengamos un claro sentido de esta superposición, no tardará en producirse la impresión de lo cómico. Ocurrirá así en cuanto el alma se nos muestre perseguida por las necesidades del cuerpo. A un lado, la personalidad moral con su inteligente variedad de energías. A otro, el cuerpo con su monotonía estúpida, interrumpiéndolo todo a cada paso con una terquedad de máquina. Cuanto más mezquinas sean estas exigencias corporales y se repitan con mayor uniformidad, tanto más saliente será el efecto cómico. Pero esto no supone más que una cuestión de gradaciones. La ley general de estos fenómenos podríamos formularla en estos términos. Es cómico todo incidente que atrae nuestra atención sobre la parte física de una persona cuando nos ocupábamos de su aspecto moral. ¿Por qué mueve a risa un orador que estornuda en el momento más patético de su discurso?
¿De dónde proviene lo cómico de esta frase de una oración fúnebre que cita un filósofo alemán? El finado era virtuoso y rollizo. Únicamente de un brusco tránsito de nuestra atención del alma al cuerpo. En la vida diaria abundan los ejemplos de esta clase, pero si queremos ahorrarnos la molestia de andarlos buscando, bastará con abrir al azar un volumen de Labiche. Seguramente daremos al punto con un efecto de esta índole. Ya será un creador cuyos más hermosos párrafos viene a cortar bruscamente un dolor de muelas. Un personaje que no toma nunca la palabra sin interrumpir su peroración para quejarse de que le aprieta el calzado o le viene el traje estrecho, etc. Una persona a la que su cuerpo le estorba. He ahí la imagen que estos ejemplos nos refieren. Si un excesivo abdomen es ridículo, lo es sin duda por evocar una imagen de esta índole. Y creo también que por la misma razón resulta a veces algo ridícula la timidez. El tímido podría dar la impresión de una persona a la que estorba el cuerpo y busca a su alrededor un sitio donde depositarlo. Por eso el poeta trágico procura evitar cuanto pudiera atraer nuestra atención sobre la materialidad de sus héroes. Tan pronto como interviene la preocupación del cuerpo, es de temer una infiltración cómica. He aquí por qué los héroes de tragedia no beben ni comen, ni se calientan a la lumbre, y hasta rehuyen sentarse. Sentarse a la mitad de una tirada de versos equivaldría a recordar que se tiene cuerpo. Napoleón, que era psicólogo a ratos, había observado que por el solo hecho de sentarse se pasa de la tragedia a la comedia. He aquí cómo se expresa sobre este particular en el diario inédito del barón Gourgaud. Se trata de una entrevista con la reina de Prusia, después de Jena. Ella, como Jimena, me acogió con trágicos acentos. Señor, justicia, justicia, Magdeburgo. Y continuó así, en un tono que me desconcertaba. Por último, para hacerle cambiar de estilo, le rogué que se sentase. No hay cosa mejor para cortar una escena trágica. Cuando se está sentado, todo degenera en comedia. Ampliemos ahora esta imagen del cuerpo adelantándose al alma y obtendremos algo más general. La forma predominando sobre el fondo, la letra buscando litigio al espíritu. ¿No será esta idea la que la comedia trata de sugerirnos al poner en ridículo una profesión? Hace hablar al abogado, al juez y al médico como si nada significasen la salud ni la justicia, como si fuese esencial que no hitasen médicos y jueces y abogados y se respetaran escrupulosamente las formas exteriores de su profesión. De este modo, la forma va suplantando al fin al fondo, y ya no es la profesión la que está hecha para el público, sino para la profesión. El cuidado constante de la forma, la explicación maquinal de las reglas, crean una especie de automatismo profesional comparable al que imponen al alma las costumbres del cuerpo, e igualmente ridículo que aquel. El teatro abunda en ejemplos de esta clase. Sin entrar en detalle de las variaciones ejecutadas sobre este tema, citaremos 2 o 3 textos en que aparece definido en toda su sencillez. No estamos obligados a tratar a las gentes más que con arreglo a las formas, dice Diaforius en El enfermo imaginario y Bahis en El amor médico. Más vale morir según las formas que salvarse con menoscabo de ellas. Hay que guardar siempre las formas, ocurra lo que ocurra, decía ya Desfonandrés en la misma comedia. Y su colega Tomés lo razonaba así. Un hombre muerto no es más que un hombre muerto, pero el olvido de una sola formalidad acarrea notable daño a toda la corporación de médicos. La frase de Bridoisson, aunque de intención algo distinta, no es menos significativa que las anteriores. La forma, vea usted, la forma. La aforma, vea usted, la aforma. Hay quien ríese de un juez en traje corto y tiembla a la vista de un procurador con toga. La aforma, la aforma. Pero aquí se presenta la primera aplicación de una ley que irá siendo cada vez más clara a medida que avancemos en nuestro trabajo.
Cuando el músico da una nota en un instrumento, se producen por sí mismas otras menores que la primera, a la cual se ligan mediante ciertas relaciones definidas y que, sumándosele, le comunican su timbre. Son, como se dice en física, las armónicas del sonido fundamental. Creo que la fantasía cómica, hasta sus invenciones más extravagantes, obedece a una ley análoga. Consideraremos, por ejemplo, lo cómico de que la forma quiera prevalecer sobre el fondo. Si son exactos nuestros análisis, su armónica deberá hacer que el cuerpo tome la delantera al espíritu. Así, pues, cuando el poeta cómico haya dado la primera nota, sumará a ella instintiva e involuntariamente la segunda. En otros términos, duplicará el ridículo profesional con algún ridículo físico. Cuando el juez Bredouilson se presenta en escena tartamudeando, no nos prepara por su mismo tartamudeo para comprender el fenómeno de cristalización intelectual que nos va a mostrar. ¿Qué parentesco moral es el que une este defecto físico a esa estrechez moral? Lo ignoramos, pero advertimos que la relación existe, por más que no podamos expresarla. ¿Acaso era menester que esta máquina de juzgar se presentase al mismo tiempo como una máquina de la palabra? Pero, sea lo que quiera, ninguna otra armonía hubiera podido completar mejor el sonido fundamental. Molière nos presenta los dos ridículos doctores de El amor médico, Bahis y Macrotón, haciendo hablar al uno muy lentamente, como si fuera contando una por una las sílabas de su discurso, mientras el otro rezonga por lo bajo. Idéntico contraste observamos entre los dos abogados de M. de Pourceaugnac. En el ritmo de la palabra reside casi siempre la singularidad física destinada a completar el ridículo profesional. Y aunque el autor no haya indicado un defecto de esta índole, es muy raro que el autor no lo emplee instintivamente para encargar la fuerza cómica del personaje. Existe, pues, un parentesco natural y generalmente reconocido entre estas dos imágenes, que han sido motivo de una aproximación. El espíritu inmovilizándose en ciertas formas, el cuerpo anquilosándose en virtud de ciertos defectos. Si nuestra atención se apartara del fondo para aplicarse la forma, o si de lo moral va a lo físico, la impresión transmitida a nuestra imaginación será la misma en ambos casos. En ambos se producirá el mismo género de comicidad. Hemos querido seguir fielmente una dirección natural del movimiento imaginativo. Esta dirección es la segunda que se nos ofrecía a partir de la imagen central. Aún nos queda una tercera, y esta es la que vamos a estudiar ahora. 3. Volvamos por última vez a nuestra imagen central de lo mecánico calcado sobre lo vivo. El ser vivo de que se trata es un ser humano, una persona. En cambio, el aparato mecánico es una cosa. Lo que movía, pues, la risa, era la transformación momentánea de una persona en una cosa. Pasemos de la idea precisa de máquina a aquella otra más confusa de cosa en general, y tendremos una nueva serie de imágenes ridículas, que se obtendrán esfumando los contornos de las primeras y que nos llevarán a formular esta nueva ley. Nos reímos siempre que una persona nos da la impresión de una cosa. Nos hace reír Sancho Panza, manteado como una pelota. Nos hace reír el barón de Munchausen, convertido en bala de cañón y volando por los aires. Pero ¿acaso encontraríamos una confirmada más precisa de esta ley en algunos de esos ejercicios que vemos ejecutar a los clowns? Para ello, habría que prescindir de los chistes con que el clown borda su obra principal y no fijarse más que en tema, es decir, en las actitudes, saltos y movimientos diversos que constituyen lo verdaderamente clownesco en el arte del clown. Solo 2 veces he logrado observar este género de cómico en su estado de pureza, y en ambos casos he sacado idéntica impresión. La primera vez, los clowns iban y venían, se tropezaban, caían y rebotaban con arreglo a un ritmo uniformemente acelerado, con la ridícula preocupación de producir un crescendo. La atención del público se iba concentrando.
caía cada vez más en aquel extraño rebote. Poco a poco, el espectador acababa por olvidar que tenía delante hombres de carne y hueso como él, y pensaba que eran como unos fardos que chocasen entre sí. Después la visión se precisaba. Parecían redondearse las formas y que los cuerpos se enrollaban y encogían como una pelota. Aparecía, pues, la imagen que constituía indudablemente la finalidad de toda esta tramoya. Unas pelotas de caucho, lanzadas unas contra otras en todos los sentidos. La segunda escena no fue menos instructiva. Presentáronse dos personajes con una cabezota enorme y el cráneo completamente pelado. Venían armados de grandes bastones, y cada uno, alternativamente, golpeaba con el garrote la cabeza de su contrario. Aquí se observaba también una gradación. A cada golpe, los cuerpos parecían llenarse de pesadez, congelarse, poseídos de una rigidez creciente. La réplica llegaba más retrasada siempre, pero al mismo tiempo más pesada y ruidosa. En el silencio de la sala retumbaban los cráneos con un estrépito formidable. Por último, completamente rígidos, tiesos, inclinándose lentamente uno hacia otro, cayeron por última vez los bastones, golpeando las cabezas con el mismo ruido con que dos martillos enormes golpearían contra unas vigas, y todo se vino al suelo. Entonces pudo apreciarse claramente la sugestión que ambos artistas habían ido ejerciendo por grados en la imaginación del público. Nos vamos a transformar en maniquíes de madera maciza. Y he aquí que un oscuro instinto permite presentir, aún a los espíritus incultos, algunos de los resultados más sutiles de la ciencia psicológica. Es sabido que a un hipnotizado, por simple sugestión, se le puede sugerir visiones alucinatorias. Con solo decirle que un pájaro se ha posado en su mano, ya lo siente en ella, y hasta le ve volar. Pero no siempre la sugestión encuentra tanta docilidad por parte del sujeto. El magnetizador no logra más de una vez, sino hacerla penetrar poco a poco y por una insinuación gradual. En este caso, tiene que tomar como punto de partida objetos realmente percibidos por el sujeto y procurar que su percepción se haga cada vez más confusa, para después sacar de esta confusión la forma precisa del objeto que se ha propuesto como término de la alucinación. Así ocurre en muchas personas, que cuando van a conciliar el sueño ven masas cromáticas, fluidas e informes, que ocupan el campo de la visión y se van solidificando poco a poco hasta formar imágenes de objetos distintos. El tránsito gradual de lo confuso a lo determinado es el procedimiento de sugestión por excelencia. Creo que podríamos descubrirlo en el fondo de muchas sugestiones cómicas, sobre todo en aquellas que me parece que se realiza a nuestra vista la transformación de una persona en una cosa. Pero hay otros procedimientos más discretos, como son los que ponen en juego algunos poetas y que van inconscientemente al mismo fin. Mediante ciertas acompasadas disposiciones de rima y de asonancia, logran mecer nuestra imaginación, llevándola de lo mismo a lo mismo con un regular balanceo, preparándola de este modo para recibir dócilmente la visión sugerida. Escuchad estos versos de Quegnard y ved si la imagen fugitiva no cruza por el campo de vuestra imaginación. Debe también a muchos acreedores 1001 libras, y además un óbolo, por haberle fiado todo un año, ropa, coche, calzado, leña, guantes, barbero, restaurante y hasta refrescos. Algo semejante encontraréis en estas palabras de Fígaro, aunque en ellas se trate de sugerir la imagen de un animal más bien que la de una cosa. ¿Qué clase de hombre es ese? Es viejo, pequeñito, canoso, chupado, cauteloso, afeitado, que acecha, espía y gruñe al mismo tiempo. Entre estas escenas tan toscas y estas sugestiones tan sutiles, cabe toda una multitud inmune de efectos cómicos, tantos como pueden obtenerse al hablar de las personas como si fuesen simples cosas. Voy a exponer uno o dos ejemplos tomados del teatro de la Biche, donde abunda M. Perrichón. Al montar en un departamento del tren, mira y recuenta los bultos que forman su equipaje para no olvidar ninguno.
4, 5, 6, mi mujer 7, mi hija 8 y yo 9. Hay otra obra en que su padre ensalza la ciencia que atesora a su hija, y lo hace en estos términos. Es capaz de deciros, sin equivocarse, todos los reyes de Francia que se han desarrollado. Este que se ha desarrollado, sin convertir precisamente a los reyes en simples cosas, los asimila a un hecho, a un suceso importante. Hagamos observar, a propósito de este último ejemplo, que no es preciso llegar hasta la identificación de una persona con una cosa para que se produzca el efecto cómico. Basta con entrar por este camino, afectando que se confunde la persona con la función que ejerce. Citaré tan solo estas palabras de un alcalde de una novela de Abbott. El Señor perfecto que siempre ha tenido para vosotros vuestra benevolencia, aunque lo haya cambiado varias veces desde 1846. Todas estas frases están cortadas por el mismo patrón, y ya poseída su fórmula, podríamos propagarlas hasta el infinito. Pero el arte del narrador y autor de vodevil no consiste simplemente en componer la frase. Lo difícil es comunicarle su fuerza sugestiva, es decir, hacerla verosímil. Porque solo la aceptamos cuando nos parece que se deriva de un estado de alma o que se acomoda a la realidad. Sabemos, en el primer ejemplo citado, que M. Perrichon está muy conmovido en el momento de emprender su primer viaje. La expresión del segundo ejemplo, relativa a los reyes, hace pensar en las muchas veces que la hija habrá repetido sus lecciones delante de su padre y nos recuerda una recitación. Y por último, la admiración de aquel alcalde hacia la máquina administrativa podría llevarnos hasta creer que nada ha cambiado en el prefecto y que la función se ejerce con independencia del funcionario. Henos aquí bien lejos de la causa primera de la risa. Esta forma cómica, que es inexplicable por sí misma, solo se comprende por su semejanza con otra, que nos hace reír a causa de su parentesco con una tercera y así sucesivamente. Resulta, pues, que el análisis psicológico, por ilustrado y perspicaz que sea, habrá de extraviarse necesariamente si abandona el hilo que ha guiado a la impresión cómica de un extremo al otro de la serie. ¿De dónde procede esta continuidad? ¿Qué presión, qué extraño impulso lleva a lo cómico a deslizarse de una en otra imagen, cada vez más lejos del punto de partida, hasta que se fracciona y se pierde en analogías infinitamente remotas? ¿Y cuál es la fuerza que divide y subdivide las ramas y las raíces de ese árbol tan corpulento? Una ley ineludible obliga a toda energía a que recorra el mayor espacio posible en la breve cantidad de tiempo que le está asignada. Ahora bien, la fantasía cómica es una verdadera fantasía viva. Es una planta singular que ha brotado vigorosamente sobre las partes rocosas del suelo social, esperando que la cultura le permita rivalizar con las obras más refinadas del arte. Claro es que los ejemplos de cómico que acabamos de citar distan mucho del gran arte. Pero en el capítulo siguiente nos aproximaremos más a él, aunque sin llegar a alcanzarlo del todo. Por debajo del arte se encuentra el artificio. En esta zona del artificio, fronteriza entre la naturaleza y el arte, vamos a entrar ahora. Vamos a tratar del autor de vodevil y del hombre de ingenio.